Buen día, mi nombre es Cristian Camilo Santos y mi compañero Luis Eduardo Garzón. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios del primer trimestre. En esta entrevista vamos a hablar acerca de la educación virtual y a distancia. Acá estamos con el profesor Diego. Profe Diego, cuéntanos sobre su vida profesional. Muchachos, un buen día para los dos. Pues feliz de tenerlos aquí, de poder compartir experiencias. Como lo decía, mi nombre es Diego Andrés Fernández. Soy licenciado en Educación para la Democracia de la Universidad Surcolombiana. Tengo estudios en Derecho y llevo 20 años dedicado a la educación. Por esa razón, pues, muy contento de poderlos apoyar en este proceso. Hace 5 años soy el rector del Colegio Rafael Pombo de la ciudad de Neiva y pues con toda la disposición para poder compartir con ustedes ese gran reto que tuvimos una vez iniciamos esta pandemia, que fue precisamente con el confinamiento, la llegada de la virtualidad, de la educación virtual. Profe, muchas gracias por su intervención. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Quiero preguntarle qué piensa sobre la educación virtual y a distancia. Bueno, pues muchas cosas para decir. Realmente yo aún recuerdo, muchachos, cómo para el 16 de marzo del año 2020, donde la OMS en ese tiempo declaró la emergencia sanitaria y el COVID-19 lo catalogaron como una pandemia. En ese momento, nosotros que estábamos precisamente durante los procesos educativos, nos vimos forzados a cambiar la estrategia. En ese momento, pues, ustedes saben que la implementación de los procesos educativos en Colombia siempre han sido de manera presencial. Teníamos pocas experiencias dentro del enfoque de la virtualidad, por muchas circunstancias, porque nuestros maestros no han tenido la formación suficiente para manejar esas herramientas, estrategias virtuales que les permitiera tener un trabajo encaminado a la virtualidad desde casa. Fue en ese preciso momento en donde desplegamos las acciones necesarias para ofrecer ese servicio educativo de manera virtual. No fue fácil, realmente los maestros de la institución educativa que direcciono aunaron trabajo, esfuerzos para que siguiéramos formando a los estudiantes. Fue así como por medio de algunas plataformas de esa época decidimos generar los espacios para poder ofrecer esa educación virtual. Recuerdo mucho que para esa época eran escasos las plataformas virtuales, pero dada la necesidad, y eso es una enseñanza que debo dejarles hoy, el ser humano actúa bajo necesidad y es en el estado de necesidad que nos reinventamos. Y precisamente en esa reinvención fue que empezamos a direccionar todos esos espacios que habíamos tenido de manera presencial. Desde el confinamiento lo pudimos hacer llegar a la casa de cada uno de nuestros estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas. Creo que las primeras plataformas que se empezaron a implementar fue Zoom, por ejemplo. Nosotros tuvimos una grata experiencia, todavía la estamos utilizando, la plataforma Meet, que es el motor de búsqueda Google y la que tiene Gmail. Entonces, digamos que también se convirtió en una competencia sana, si se quiere, sobre cuál de estas plataformas tenía mejores bondades. Sí, claro, profe. Retomó un punto importante ahí que logré resaltar, que fue el tema de la pandemia. Creo que fue un tema que nos afectó a todos y que pues la verdad paralizó al mundo y a todo como lo conocíamos en ese entonces, y pues le dio la entrada a la virtualidad, que pues más que verlo como de pronto como un problema, fue una oportunidad para reinventarnos, para aprender a utilizar esas
esas tecnologías que ya existían, pero pues que no las conocíamos como tal. Profe, el segundo punto a tratar, escuché que tenía 20 años de experiencia en la educación y quería preguntarle si actualmente emplea estos términos como son educación virtual y educación a distancia, y cuál es la metodología que emplea. Luis, por supuesto, para nosotros, insisto, fue un desafío, un reto haber podido incursionar en estos escenarios. Quiero contarles que el año pasado la Secretaría de Educación de la ciudad de Neiva nos conminó, nos llevó, nos obligó de alguna manera a utilizar, implementar el modelo de alternancia educativa. ¿En qué consistió este modelo de alternancia educativa? Para nosotros era una necesidad imperiosa poder llegar nuevamente al colegio, pero por las dificultades de los picos de la pandemia que todos hemos vivido, las instituciones educativas con protocolos de bioseguridad se vieron obligadas a utilizar o a manejar el aforo. En ese aforo, pues los quizás 25, 30 estudiantes que habíamos tenido en un aula de clase, ya no los podíamos tener todos los 25, 30, por esa razón nos tocó recurrir al modelo de alternancia. ¿Qué fue la alternancia educativa implementada a partir de los direccionamientos políticas del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación? Era que unos estudiantes iban al colegio, pero otros también se quedaban en casa. Entonces, digamos que se volvieron modelos híbridos, en donde teníamos espacios presenciales con los muchachos, pero también que teníamos también esos espacios de manera virtual. Entonces, ¿cuál fue el esquema? Básicamente fue implementar un plan de trabajo en donde se combinaran esos dos escenarios. En ese sentido, pues hay que entender que la educación virtual hoy tiene muchas bondades. Una persona sin salir de casa se puede formar a partir de esta herencia quizás que nos deja la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que se pueden abrir programas incluso universitarios de pregrado, de posgrado, dentro del esquema de la virtualidad. Y las universidades, las instituciones educativas se han dado cuenta que con este modelo de virtualidad de alguna manera han reducido costos. Y han reducido costos porque anteriormente el conferencista, quizás el maestro que se convocaba, debían de pagarle de manera presencial, debían de pagarle viáticos, desplazamiento y por supuesto sus honorarios. Pero oh sorpresa que con estos nuevos esquemas ahora el maestro desde su casa, con una buena conectividad a internet y con una buena plataforma virtual, pues puede generar estos espacios de formación. Entonces, contarles, muchachos, que hay dos momentos importantes dentro de esta educación virtual, que son los momentos sincrónicos y asincrónicos. El trabajo sincrónico es aquel trabajo que se hace en compañía del tutor o del maestro. Y el trabajo asincrónico es el trabajo autónomo que genera cada estudiante. Y autónomo en ese sentido, pues él verá cuándo lo hace, digamos. No hay una disponibilidad de tiempo, sino que usted maneja su tiempo y al final pues se debe tener o entregar un producto, que es el trabajo que se debe desarrollar para reconocer si se están dando precisamente estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Profe, muy claro lo que ha dicho. Por casos de la pandemia, todo ha venido como lentamente soltando a lo que es la parte de la educación presencial. Pero yo tengo algo que preguntarle, profe Diego, y sería que usted cree que la educación virtual le ha dado la oportunidad a los estudiantes que no carecen de tiempo y así poder seguir su formación de educación superior. Bueno, Cristian, yo diría que determinante.
determinante en el sentido de que infortunadamente pensábamos a priori a la pandemia de que solo se podían hacer procesos de formación de manera presencial, y aún digamos un poco más complejo este análisis, si lo pongo un poco más complejo, creíamos que la educación presencial era de mayor calidad que los espacios o escenarios virtuales, pero indudablemente la pandemia, estos 2 años de confinamiento, creería yo que desmintieron ese proceso. Y desmintieron ese proceso porque está claro de que no importa el escenario educativo que usted enfrente. Lo más importante es tener las ganas, la motivación y, si se quiere, la disciplina necesaria para sacar adelante una carrera profesional. En ese sentido, pues, le doy mis créditos, le abono a la Universidad Uniminuto que brinde estos escenarios donde los estudiantes que seguramente están laborando tengan algunas necesidades de manejar un tiempo, de cumplir un horario si se quiere, puedan participar, formarse, capacitarse en estos escenarios virtuales. Entonces, yo estoy convencido de que el sistema educativo, ni siquiera en Colombia, mundial, cambió de acuerdo a las necesidades que hemos enfrentado. Y hoy esta herramienta que nos da la virtualidad es un referente y un punto de apoyo fuerte para aquellos muchachos, estudiantes que quieren seguir formándose, que quieren seguir de cara a estudios de educación superior. Bueno, profesor, pues como ya sabemos la parte de la educación virtual, mi compañero y yo le tenemos la última pregunta, que es: la educación virtual sabemos que ha sido variable y que se ha hecho estadísticas y quejas con respecto a pérdidas académicas en estudiantes por reprobar por causa de la metodología virtual. ¿Usted qué me diría sobre ello? Bueno, muchachos, pues por supuesto, así como existen ventajas, ni más faltaba, también hay aspectos adversos, ¿no? Desventajas. Yo creería que una de las desventajas fueron las brechas que surgieron, brechas educativas que son difíciles de subsanar, y fue precisamente porque Colombia adolece de la tecnología necesaria en los rincones, en las zonas rurales. Entonces, digamos que las zonas rurales se vieron muy afectadas porque no tenían las herramientas necesarias para poder continuar con estos procesos de formación. Si se quiere el internet, si se quiere un computador, que a veces lo vemos como tan usual en la zona urbana, pero que hay muchas zonas del país que no tienen estos recursos. Entonces, eso generó precisamente la deserción escolar y la reprobación también. Ese es un aspecto. El otro aspecto también que hay que identificar y recalcar es que el intercambio, la interacción humana es necesaria. Y cuando hablo de interacción humana es que la presencialidad nos permitía compartir. Hoy vemos muchos estudiantes, muchas personas que han estado alejadas de ese contacto emocional, y por eso, y debo decirlo, hay una crisis en la salud mental. Muchas personas quedaron realmente afectadas emocionalmente por este confinamiento, porque nos acostumbramos a saludar a partir de la pantalla, pero al saludar a partir de la pantalla nos llevó precisamente a que nuestras emociones y el compartir con el otro tuvieran pues esos vacíos.
y indiscutiblemente eso generó rupturas en el trabajo cuando volvimos nuevamente a la presencialidad y problemas incluso de comunicación. Profe, de antemano, gracias por su intervención. Queremos agradecer por su tiempo. Para nosotros es muy valiosa esta información. Es un tema poco conocido, pero muy importante. Esperamos volver a tener otra oportunidad para compartir estos espacios y pláticas sobre más dudas acerca de la educación virtual y a distancia. Para ustedes, muchachos, un abrazo y muchas bendiciones. A lo largo de la situación, debemos aprender que muchas veces las crisis son una oportunidad para crecer, como ya lo decía antes, una oportunidad para reinventarnos. Gracias, profe Diego, de antemano por tan valiosa información que nos brinda, porque pues vemos que usted es uno de los pioneros de la educación en el departamento del Huila. 20 años de educación es amplio para sus conocimientos. Le agradecemos por esta oportunidad que nos regala. También invitar a los jóvenes para que se crean el cuento, para que se informen, para que se den cuenta de que no importa el momento, ni el tiempo, ni tampoco el lugar para formarse. Que Dios, la vida y las condiciones y las nuevas tecnologías le dan una oportunidad para formarse.